Psicoseado, marzo 2016. ¿Qué es eso de psicoseado? Pues vigilado y a la vez en peligro. Siento como si me quedaran unas horas de vida, como si tuviera un cáncer terminal. ¿Comprende? Digo que estoy psicoseado porque me estoy imaginando cosas. A mí ya me mataron y ese es el mejor seguro de vida que puede conseguirse en este negocio. ¿Quién va a bajarme si ya me bajaron? Es igual que con el Alaska, ¿comprende? Él no era el único que andaba ansioso. Yo también, y por eso asistí a ese último encuentro con un propósito principal: resolver los términos de la despedida entre nosotros. Durante meses me había adentrado en el laberinto, y ese era el momento en que intentaría salir de él sin echarme encima al Minotauro. No calculé, sin embargo, que el antiguo Zeta estuviera en un trance similar. Por razones distintas nos encontrábamos como si uno fuera el espejo del otro. A Galdino comenzó a faltarle el aire, al tiempo que la boca se le iba secando. Instintivamente busqué sus brazos para confirmar si se había inyectado, pero llevaba puesta una playera de mangas largas. ¿Consumiste?, me atreví a preguntar, porque era evidente que la droga lo había fragilizado. Ayer, respondió sin ocultar nada. ¿Heroína?, pronuncié, calculando una respuesta afirmativa. Guardó silencio. Tanto que te costó dejarla. Me atreví a comentar y miré mi mano izquierda, por fin liberada de los vendajes que me había impuesto la fractura. Nos habíamos dado cita en un pequeño parque que está a menos de 1 kilómetro del penacho de Moctezuma. Galdino había creído que, con llevarme cerca de ese restaurante, comprobaría su historia sobre el asesinato del tal Fernando Zabaleta. No tenía duda de que el dinero había sido una de las razones por las que decidió compartir conmigo su largo rosario de historias. La cuota semanal para hablar con él en las palapas le habría servido para mantenerse alejado de la zona conocida como el pueblo, allá en Chiconautla. Debía también sumar el depósito que con engaños realicé a favor de su cuñado Eduardo, para que trajera de Matamoros una caja con documentos que jamás llegó. Y por último estaba la extraña petición de un préstamo para recuperar el dinero que teóricamente recibió por liquidar al político, muy cerca de donde nos vimos esa última vez. Yo decidí apostar con ambigüedad en el juego económico de Galdino, porque no me pareció excesiva la inversión a cambio del tiempo dedicado por el Z9 para contarme su vida. Sin embargo, con el tiempo descubrí otras dos motivaciones. En algún momento confesó que mis visitas a la cárcel le habían proporcionado protección. Si era cierto que corría peligro, la presencia semanal de un periodista habría reforzado la vigilancia de los custodios, con objeto de evitarse una nota negativa de prensa firmada por mí. Además estaba el hecho de que nuestras conversaciones, según sus propias palabras, le hubieran servido de terapia. Duermo mejor desde que usted me visita, dijo en alguna ocasión. Todos estos argumentos habrían de servirme para pactar con él una despedida sin rencores. Debía además aprovecharme de que estaba psicológicamente disminuido. Dejé a un lado la cuestión de la heroína y giré la conversación para hacer notar que nos encontrábamos muy cerca de las oficinas de la Procuraduría General. Es difícil creer que el operativo para asesinar a un político haya sucedido tan cerca de la autoridad. Pero si fueron ellos mismos quienes nos contrataron para matar a Zabaleta, afirmó Galdino con necedad, y luego añadió: la orden provino del gobierno. El penacho de Moctezuma no tiene 2 pisos y la gente que trabaja ahí dentro, en las fechas que mencionaste, no recuerda un episodio ni remotamente similar. Informé de nuevo a mi interlocutor.
Sobre las comisuras de sus labios anidaron gotas gruesas de saliva. Lo que sucede es que no puedo contarle los detalles verdaderos, pues porque estoy impedido. Otro paso más dentro del laberinto, y Galdino seguía tejiendo historias, alternando los hilos de la verdad con los de la mentira. Otro paso más adentro del laberinto y Galdino seguía tejiendo historias, alternando los hilos de la verdad con los de la mentira. Durante las largas horas que conversamos, el Z9 contó falsedades. Eso fue evidente, pero también había compartido honestamente piezas de realidad que a lo largo del recorrido fui corroborando. ¿Me va a prestar el dinero?, retomó Galdino. ¿Qué dinero?, respondí como quien no tuviera ningún contexto previo. El que necesito para recuperar mi clavo. Negué con la cabeza y sus ojos se entristecieron. Entonces cambió la estrategia. Ayúdeme, por favor, y prometo que me esfumo. ¿Dónde tienes pensado irte? Ya se lo he dicho, respondió fastidiado. A Reynosa. ¿Te vas a reincorporar? No quisiera, pero no nací para ser un muerto de hambre. Me faltó empatía con la pendiente que estaba haciendo resbalar la conversación y él reaccionó. Usted no me toma en serio, ¿verdad? En serio sí que te tomo, pero aún tengo muchas dudas. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿dónde quedaron los documentos que iba a traer tu cuñado Eduardo? Ese hijo de la chingada me traicionó. Escupió con la mirada atorada en las grietas del pavimento. Cuando tengas en tu poder esos documentos, hablamos de este otro asunto. Ofrecí convencido de que tal condición jamás se cumpliría. Entonces aproveché para hacer avanzar ahora yo mis preocupaciones. Por lo pronto creo que estamos a mano. ¿Cómo que a mano?, interpeló. Durante todos estos meses te apoyé económicamente y eso sirvió para evitar que te bajaran al pueblo. Mi presencia en el reclusorio también te ayudó, según dijiste, para espantar las pesadillas. Aún no hemos terminado, intervino con un gesto de arrogancia malograda. Yo creo que sí, insistí. Si tienes algo más para decirme, puedes llamar al número de celular que te di, y yo puedo localizarte con tu madre. Al fin que cuento con su dirección y su teléfono. Me aseguré de que Galdino recibiera el mensaje. No solo él podía hacerme daño, yo también sabía dónde encontrar a sus seres queridos. Respingó y la reacción corporal me indicó que íbamos por buen camino. Estamos en paz y así deberíamos despedirnos el día de hoy. Rematé calculando que la heroína apaciguara esta vez sus desafíos. El Z9 se quejó preocupado. No va a publicar el reportaje, ¿verdad? Aún no lo sé. Es una lástima porque mayormente es cierto todo lo que le conté. No era fácil plantear la hipótesis de doña Carolina sin delatar la fuente, pero no podía irme de ahí sin atar ese último cabo suelto. ¿Qué lo hace dudar?, cuestionó. Cabe la posibilidad de que hayas pertenecido a los Zetas, no como parte del grupo armado, sino solo como santero de esa gente. ¿Ya habló con mi mamá?, respondió intrigado. Me tocó el turno de mentir y rechacé enfático, porque doña Carolina exigió que por ningún motivo enterara a su hijo sobre nuestra conversación. Solo responde, por favor, dije. En esto no le he mentido. Fui babalahue de todo el mundo dentro de la compañía. Del patrón Ociel, de su hermano, el Tony Tormenta, del Asca, del Homer, del Mamito. Mis ahijados se contaban por docena. Por eso sabes tanto de sus vidas, ¿correcto? Y también porque soy uno de los originales, de los Zetas fundadores, aunque usted se ponga necio.
Miré el arroyo vehicular que en ese momento se quedó sin carros, y el vacío ocupó un lugar entre nosotros. De pronto Galdino hizo una propuesta descabellada. ¿Quiere ver los dedos de mis pies? Reaccioné girando la mirada para constatar que nadie más lo hubiera escuchado. Era una paradoja que así concluyeran nuestras conversaciones. 10 meses atrás sirvieron para aproximarnos por primera vez los tatuajes que llevaba en los brazos y la espalda. Recordé durante nuestra primera cita con cuánta urgencia mostró los dibujos en su piel, y por eso tardé en decirle que, a diferencia de la ocasión anterior, no estaba interesado en conocer esa otra parte de su cuerpo. Mi retraso cobró factura cuando con increíble velocidad se descalzó y también retiró los calcetines. Observe, mi señor, ordenó, para que no ande dudando. Así me quedaron después de ser torturado. Tal como me temí, fue desagradable mirar aquellos pedazos de carne deforme. Esos dedos me habrían impresionado menos de haber estado completamente desnudos. Pero los trozos de cartílago color tabaco que crecían aquí y allá sin ninguna armonía, los hacían repugnantes. Cada vez que olvido quién fui, mis pies se encargan de recordármelo. Te creo, dije maquinalmente, deseando con intensidad que volviera a cubrirse. Él reaccionó satisfecho con la exhibición y yo no escondí el desagrado. Me incorporé y Galdino me imitó, con las plantas de los pies todavía al ras del cemento. Luego chocamos los puños. Me llamas cuando recuperes los documentos, dije. Los llamo, contestó, y yo supe que no lo haría. 10 pasos después viré para mirar cómo se calzaba. Distinguí entonces las 5 estrellas perfiladas en la parte baja de su cuello. Una por cada estado, de los 5 que conquistaron primero. Epílogo. Notas del periodista. Abril 2016. Epílogo. Notas del periodista. Abril 2016. Orisha, implacable de la religión yoruba. Ogún es el más antiguo de los dioses, padre de las guerras y responsable de la violencia. Él es quien descubrió el fuego, quien inventó la forja y domesticó los metales. Él es el creador de las herramientas y las armas. Por eso suele representarse con un hacha. Ogún es un dios engreído, confiado por entero a sí mismo. Es todopoderoso, razón de la tragedia, del dolor y la muerte. Se alimenta de sangre humana y tiene predilección por el cacao y la carne de perro. Este Orisha es para la tradicional africana lo que Ar es para la mitología griega, o Marte para la romana. Es el dios de los ejércitos y progenitor de los soldados. Poder viril que destruye cuando no es capaz de someter. Diego Velázquez, artista español, capturó en un lienzo de 1640 las contradicciones del dios de la guerra. El óleo que hoy cuelga de las paredes del Museo del Prado muestra a Marte desnudo y sus músculos, que en otra época tuvieron volumen, se adhieren a los huesos de un cuerpo agotado. No obstante, sobre la cabeza el dios lleva un casco elegantísimo de general, y bajo la nariz un mostacho cuyas puntas procuradas con esmero levantan vuelo hacia las orejas. Esta es la primera incoherencia del lienzo. La cabeza decorada de Marte subraya la vulnerabilidad evidente de su constitución. Los seres humanos inventamos a Ogún para que hubiera victorias magníficas. Pero ese cuadro cuenta lo que ocurre cuando el mito se desmorona. No importa cuánto se adornen los uniformes ni cuánto brillan las lanzas,
que un día el hijo de la guerra volverá con los ojos ciegos, y entonces no sabrá qué hacer con el escudo y la armadura, que a la postre yacerán a los pies de la divinidad en cueros. Velázquez también retrató la mirada opaca de un dios ebrio por haber atestiguado los horrores de la violencia. Bajo la barbilla, un puño sostiene su cabeza en posición pensativa. La imagen también es extravagante porque Ogún no suele pensar. Si se detuviera a contemplar la consecuencia de sus actos, asfixiaría de golpe el fuego que lo impulsa. La desnudez del general que solo viste un casco y el falso momento para reflexionar son la denuncia del artista contra la falacia bélica de su época. No importa cuántos himnos se canten ni cuántas loas se prodiguen, una vez que el soldado marcha sobre el campo de batalla, comienza a fraguarse su irremediable derrota. Ogún conoce una sola verdad. Dios perdona a la muerte, pero la muerte no perdona a nadie. Personajes principales: Alejandro Morales Betancourt. Betancourt, el Z2, testigo protegido bajo el seudónimo de Geraldine. Alfredo Ríos Galeana, el charro del misterio, amigo del padre de Galdino Mellado Cruz. Arturo Guzmán de Sena, el Z1, primer Z reclutado por Ociel Cárdenas Guillén. Brígido Solís Guzmán, el lobo, informante en Tepito. Ciro Justo Hernández, Ciro Justo Guerrero Silva, Z torturado y asesinado por sus compañeros. Efraín Torres, Chispita, el Z14, cabeza de playa de los Zetas en Michoacán y luego en Veracruz. Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta o Tony Garza, hermano de Ociel Cárdenas Guillén. Heriberto Lascano Lascano, el Lasca, el Verdugo, el Z3, líder de los Zetas entre 2002 y 2012. Galdino Mellado Cruz, el Mellado, el Z9, también conocido como José Luis Ríos Galeana, Juan Luis Vallejos de la Sancha, es el personaje principal del relato. Gilberto Vallejos Hernández, el Yuca, Emeterio Mellado de antes, José Luis Marino, el Marino, lugarteniente de Alfredo Ríos Galeana, también conocido como Bernabé Cortés Mendoza. Jania, amiga de Janet y de Galdino, trabajadora del Jellies. Jaime González Durán, el Homer, el Z4. Jesús Enrique Rejón Aguilar, el Mamito, el Z7. Jonathan Lascari, hijo menor del pastor Samuel Lascari, quien acusó a Galdino de haber robado una pistola calibre 22 en su domicilio. Jorge Eduardo Costilla, el COS, líder del cartel del Golfo después de que detuvieran a Ociel Cárdenas Guillén. Juan Luis Vallejos de la Sancha, José Luis Ríos Galeana, Galdino Mellado Cruz, el Mellado o el Z9. Lupe, hijo de Brígido Solís Guzmán, el lobo informante en Tepito. Lluvia, novia de Galdino Mellado Cruz. Mateo López Díaz, el Z6. Miguel Treviño, Miguelito, L40 o Z40, líder de los Zetas después de la muerte de Heriberto Lascano. Montserrat Ferreira, perito forense. Nazario Moreno, el Chayo, líder de la familia michoacana, quien torturó a Galdino en Cacahuatán, Chiapas. Omar Méndez Pitalúa, el Pita, el Z10. Óscar Guerrero Silva, el Winnie Pooh, el Z8, hermano de Ciro Justo Hernández. Ociel Cárdenas Guillén, el M, el Mataamigos, Ricardo Garza, líder del cartel del Golfo. Paulina Fernández, trabajadora del hogar en casa de la familia Lascari, testigo en la acusación contra Juan Luis Vallejos de la Sancha. Salvador Gómez, el Chava Gómez,
líder del cartel del Golfo antes que Osiel Cárdenas Guillén. Samuel Ascari Jr., pastor y guía espiritual de Galdino Mellado Cruz. Samuel Ascari, hermano del hijo mayor del pastor Samuel Ascari, exfuncionario de la Policía Judicial. Saúl Quirós, primer subprocurador de la Unidad Especial en Delincuencia Organizada, UEDO, de la Procuraduría General de la República. Verónica Castillo, jueza que sentenció a Juan Luis Vallejos de la Sancha. Janet, encargada del Jellis Burdel en Reynosa. Agradecimientos. Los agradecimientos de una obra como Hijo de la Guerra serán siempre injustos. Fueron muchas las personas que hicieron posible la investigación, las entrevistas, las transcripciones, la redacción y las correcciones relacionadas con la hechura de esta novela. Primero doy las gracias a Antonio Cervantes, quien visitó primero la prisión de Chiconautla y me compartió una gran historia. Luego a Jorge Cepeda Patterson, por aquella tarde de domingo cuando le conté del proyecto y se entusiasmó. Sus consejos han sido los más valiosos. También abrazo a mis amigos Gabriel Sandoval y Carmina Rufrancos, quienes durante casi 4 años confiaron con paciencia en que este relato valía la pena. Aportaron la levadura literaria indispensable. Como dice Gabriel, por esfuerzos como este es que vale la pena dedicarse a los libros. En los momentos de mayor inseguridad compartí partes del texto porque necesitaba tomar valor para seguir adelante. Muchas gracias a Almadelia Murillo, Sandra Lorenzano, Alicia de la Madrid, Jorge Javier Romero, Fernando Rafael, Macario Jiménez, Elena Azaola, Alejandro Madrazo, Salvador Azuela, Lisette Castillo, Rufino Nolasco, Olivia León y Jorge Volpi por leer versiones anteriores y aportarme comentarios generosos y orientadores. Particular agradecimiento quiero hacer aquí a Arturo Rocha, quien dedicó muchas horas a corroborar datos e historias que nos parecían increíbles. Su talento académico y su compromiso con el país fueron clave para que este libro llegara a buen puerto. Lo mismo que la valentía, seriedad y lealtad con que María Ríos Gaona se involucró en cada momento. Es muy justo mencionar a Elizabeth Alvarado, quien transcribió decenas de horas de entrevista, que luego le provocaron pesadillas y también una mirada muy lúcida sobre la historia. Menciono igual a Isabel Torrealba por la investigación exhaustiva que realizó en los medios de comunicación a propósito de la historia de los Zetas. Gracias a Marta Castro y a Beatriz Marmolejo por la corrección de estilo y a David Martínez por su edición dedicada. También quiero agradecer a los custodios de Chiconautla, que tanto me aportaron durante aquel año de visitas para comprender realidad y contexto. Incluyo a los vecinos de Tepito y a Samuel González por su conocimiento del crimen organizado. Gracias también a Carlos Rafael por cuidarme. Este libro está dedicado a Alfredo Genis por 2 motivos. Porque con toda su inteligencia y experiencia del derecho penal, estuvo presente en cada conversación con el personaje principal de esta obra. Y también porque en nuestro camino semanal a Ecatepec recuperamos lo mejor de una amistad que tiene muchísimos años. Gracias, Elisa, por prestarme a tu marido. Cierro esta lista de agradecimientos mencionando a la persona más importante de mi vida, a la mujer más solidaria que conozco, a la cabeza y al corazón más grande. Para ti, Marcela, por tanto. Sobre Ricardo Rafael. Admirado y admirable, un escritor de una versatilidad y una riqueza insólitas, Vicente Leñero. Ricardo Rafael tiene el valor imaginativo y fantástico de las personas que inventan su pasado. Federico Campbell, Letras Libres.
Un experto en temas políticos de nuestro país, Carmen Aristegui. Ricardo Rafael. Nació en la Ciudad de México en 1968. Se considera a sí mismo un oportunista epistemológico que hace cuanto sea necesario para comprender su realidad. Academia, periodismo, literatura, activismo y alguna vez inclusive política. Es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, columnista del diario El Universal y de la revista Proceso. Conduce los programas Espiral y La Calle 11 en Canal 11, y No hay lugar común en ADN 40. También es comentarista del noticiario matutino Así Amanece, con Leonardo Curcio, y participa en la mesa de debate semanal en La Mira, también en ADN 40. Algunos de los libros que ha escrito son La Institución Ciudadana 2007, Los Socios de Elba Ester, Planeta 2007, El Otro México, Temas de Hoy 2011, Mi Reinato, Temas de Hoy 2014, y Periodismo Urgente, Ariel INAI 2017. Además ha coordinado El México Indignado, Destino 2011, y el reporte sobre la discriminación en México, CONAPRED 2012. Hijo de la Guerra es su primera novela. Ricardo Rafael, Hijo de la Guerra. En el penal de Chiconautla, un recluso condenado por un delito menor asegura ser el Z9, uno de los fundadores del cartel más sanguinario de México. Incrédulo pero movido por la curiosidad, un periodista acude para entrevistarse con él, sumergiéndose así en un escenario donde los límites entre la verdad y el engaño se difuminan. Determinar la identidad de este personaje inasible, a quien envuelve el más grotesco cinismo, se convierte en un reto que lo enfrentará consigo mismo y con una sociedad que se desmorona. Hijo de la Guerra reconstruye la gran tragedia de una nación en la que la incertidumbre, el narcotráfico y la corrupción fueron el caldo de cultivo perfecto para que militares de élite se convirtieran en el mayor grupo delictivo de un país que vive los niveles de violencia más altos del mundo. En esta novela que se debate entre la ficción y la realidad, la literatura y el periodismo, Ricardo Rafael nos conduce por una potente historia que retrata la ruina de una sociedad dividida y herida. El autor ha realizado la autopsia de un país en descomposición y al mismo tiempo una pieza literaria de la mejor intriga psicológica. Sage Barral.